Es como un gran esfuerzo el poder estar con nosotros el día de hoy. Y pues bueno, nada más quiero reconocérselos y agradecerles que hayan puesto este empeño para acompañarnos. Y bueno, Vania lo que va a hablarnos en esta ocasión es acerca de medios interactivos para poder utilizar como parte de las actividades educativas en el museo. Y les quisiera platicar un poco acerca de Vania antes de comenzar. Más bien les voy a leer porque ha hecho bastantes cosas que está difícil que me las aprenda todas, ¿verdad? Pues bueno, Vania Ramírez es especialista en comunicación visual, es maestra en arte, diseño y entorno por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y licenciada en diseño y comunicación visual por la Escuela Nacional de Artes Plásticas con especialización en audiovisual y multimedia. Ha trabajado en proyectos de comunicación cultural, colaborado en exposiciones nacionales e internacionales y participado en la producción de piezas de arte contemporáneo con artistas como Thomas Glassford, Rafael Lozano Hemer, Luciano Matus y Tania Solomonov. Productora y directora de ensayos audiovisuales de corte independiente, ha trabajado en diversas instituciones como la Junta de Andalucía, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, la Dirección de Artes Visuales UNAM, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y actualmente lleva la subdirección de Imagen Institucional en el INAH. Cuenta con reconocimientos en el área de diseño y medios audiovisuales por el Conaculta, el Premio Quorum, la Fundación Vancomer, la Ciudad de Barcelona, el British Council y el Go Peace Japón. Y fue candidata al Premio Nacional de la Juventud en 1999. Entonces las dejo con Vania. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, pues esta ocasión quisiera hablarles sobre una parte importante de la cual he estado trabajando de una manera independiente y otras veces trabajando con instituciones, que es la participación de los medios audiovisuales en la integración social. Esto justamente porque surgió un interés de la parte de la Subdirección de Mediación Educativa, donde habíamos comentado sobre la parte de que sí, evidentemente es una parte que no nos podemos olvidar y la gestión de los medios audiovisuales y de los medios interactivos está más en boga que nunca. Sin embargo, hay que tener y plantear primero cuál es la función del museo entre estos medios, cómo plantearlos y de qué manera los mediadores educativos pueden interactuar con ellos y de qué manera se insercionan dentro de la sociedad. En este sentido, bueno, pues quisiera hablar de primero una parte importante que yo he elaborado, que es a partir de la representación. Una representación pues son conjuntos dinámicos que se caracterizan por la producción de comportamientos y la relación que tienen con su medio. No se reducen a una simple interpretación. La representación no es precisamente el reflejo de la construcción social, sino más bien está ligado a los significados socioculturales y a través de estos lentes se dota de una significación y de una realidad, en este caso social. Hablo social porque al final, bueno, voy a poner varios ejemplos sobre labores de medios interactivos en la parte de la cuestión social, que es muy importante para el mediador educativo. Plasmar en estas representaciones cada vez están más alejados a los medios tradicionales y se aproximan más a lo que yo he llamado un poco en lo que he estudiado en la realidad digital. Estos medios nos permiten interactuar y aportar dentro de esta misma realidad. Todo sujeto es capaz de elaborar de manera endógena cualquier tipo de representación. Sin embargo, pues hay ciertos factores que pueden ser externos, que pueden ser factores que se desenvuelven como entes sociales, que a través de esto se puede configurar el mundo. El resultado de estas representaciones no se arraigan como un reflejo, sino se arraigan más bien en el pasado colectivo y en las prácticas sociales que modelan una nueva percepción de la realidad. En este sentido, los medios interactivos, como los conocemos tal cual, como un concepto muy vago, podría ser medios interactivos en lo que son los medios digitales que nos permiten interactuar entre usuarios o con el propio medio, con el propósito de entretenimiento, información o en este que es el caso que nos importa, que es la educación. Si bien los medios interactivos sí reclaman la existencia de una nueva configuración didáctica y metodológica, que es aquí donde entra el mediador educativo. Es
el saber de que no es necesario una figura educadora que los permee estos medios, pero sí que esté detrás de todos estos contenidos, que esté generando una interfaz gráfica, que esté generando nuevos contenidos en función del usuario, y no el usuario como un mero receptor de unidades de información, sino que también sea una reinterpretación y que lo pueda catárticamente absorber y después reflejar ante la sociedad. Para esto se pueden generar 3 espacios que son fundamentales como abordar en espacios de diálogo. Primero, el acceso, que, bueno, es aquel en el cual todo el mundo puede acceder en igualdad de condiciones. Sabemos que los diferentes accesos que tenemos ante esta sociedad no son igualitarios, no cualquier persona puede tener el acceso a Internet, a un iPad, a una computadora, pero como mediadores educativos sí deben de tener en cuenta que hay que, en nuestros espacios de control, sí tener esa facilidad de acceso para todas las personas. La función que es crear, más allá de lo privado, comunidad, crear a través de los nuevos medios estas comunidades que nos permitan permear un conjunto de acciones ciudadanas. Y el fin, que es crear una garantía del poder real de la sociedad, de tal manera que, por ejemplo, las interfaces gráficas que narramos a partir de una visión no se haga a partir de una visión individual, sino se haga a partir de una visión colectiva. En este sentido, tenemos el papel social, en lo cual debemos de tener algunas consideraciones. Primero, el papel que juegan estos medios como elementos socializadores. Segundo, el número de veces en que estamos sometidos a la cultura, a los mensajes y a los efectos, porque si bien no es lo mismo una persona, un niño que tiene 5 años y que tiene acceso a todos estos medios, a aquel que no lo tiene, no va a interactuar definitivamente igual que el que está permeado por estos. Y finalmente, la construcción de esta nueva realidad, pero a un nivel mediático. En este sentido, me parece importante recalcar un punto importante dentro de esta parte que al final se queda muy en los programadores o en los diseñadores, pero que me parece que el mediador educativo debería de ser quien debería de llevar estas batutas en el campo de la interfaz gráfica. La interfaz como tal es el medio por el cual el usuario interactúa con los medios digitales. Cualquier persona, cualquier objeto mediático puede acceder a estos medios. Sin embargo, la interfaz nos permite proporcionar modelos más claros y sencillos a partir de jerarquías de información o múltiples vistas de información. En este sentido, la estructura es que el mediador es igual a una interfaz gráfica, a una interfaz en la cual nosotros nos interactuamos con el mundo. El mediador es justamente la parte que nos permite estar dentro del usuario y dentro de los medios digitales. ¿Quién está en medio? Es el mediador. El mediador es que va a aportar recíprocamente esta parte, va a canalizarla, va a transformarla, hacerla más simple o más compleja o tener diferentes niveles de información, pero justo el mediador es igual a una interfaz gráfica. Es el medio que nos permite tener un diálogo entre tanto la información como el usuario, ¿no? Ya hablando en este caso usuarios, porque estamos hablando de medios interactivos, no tanto como públicos, sino hay que verlos un poco más como usuarios. En este caso, hay un concepto que me gustaría compartirles, que es en el cual nosotros nos podemos comunicar a través de estas interfaces, y hay un concepto que nos menciona Peter Weibel, que es: no interactuamos con el mundo, sino la interfaz actúa e interactúa con el mundo. Eso es como muy importante. Ya en este momento, si bien sí tenemos otras formas de relacionarnos con las realidades, pero al final estas nuevas representaciones nos permiten realizarnos y tener una interfaz a través del mundo. Hoy en día ya es muy común que las redes sociales nosotros interactuamos con nuestros amigos a partir de estas interfaces. No interactuamos cada vez menos, lamentablemente, de una forma interpersonal. Cada vez nuestra realidad se vuelve una realidad digital, una realidad que en el mundo social está dentro de una interfaz que cada vez nos estamos interactuando en ella. En este sentido, me gustaría mostrar algunos proyectos que yo he realizado a lo largo de algunos años con algunas instituciones. El primero es imágenes
de la resistencia política en México. Este fue un museo interactivo impulsado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la colaboración del artista visual y también catedrático, que es Arnulfo Aquino. Arnulfo Aquino es un artista que, bueno, tuvo una importante relación con el movimiento estudiantil de 1968. Él hizo mucha gráfica política alrededor de su vida, y a partir de esta iniciativa se vuelve un museo en donde se muestra alrededor de la historia cuál es la función de la gráfica política y cómo se ha ingerido en la vida social de México. Y bueno, pues así se van transformando desde el México independiente, la revolución, y una cosa muy importante que se hace a través de este museo es la recuperación de la memoria gráfica política contemporánea, es decir, grafitis, pintas, cosas que son muy efímeras que de pronto van desapareciendo. Se hace una convocatoria pública para retomar toda esta parte contemporánea que no está pues catalogada o en archivos como pasa en la Revolución o como pasó en el México independiente, y se retoma para ponerla a la luz pública y pues seguir manteniendo como un diálogo. De hecho, este museo está en constante renovación, se hacen como salas virtuales nuevas cada cierto tiempo y se retoman pues artistas contemporáneos o se hacen diálogos con artistas de otras épocas, para volver a contextualizar y nunca dejar que este museo virtual desaparezca, ¿no? Que es lo que pasa un poco con los medios interactivos, que de pronto son muy funcionales o los hacemos en el momento y de pronto van desapareciendo, pues porque los dejamos olvidados, ¿no? Creemos que siempre van a estar ahí y que van a ser funcionales, pero no. Finalmente el software, las interfaces, el mundo interactivo va avanzando y no se va a detener nunca por esperar algunos proyectos. Entonces, de alguna forma hay que seguirlos manteniendo, alimentando, para que estos sigan teniendo la misma vida. Ya dentro del INAH se han hecho proyectos como que es el Códice Chimalpain. El Códice Chimalpain fue una recuperación que se hizo, me parece que en 2014, se repatrió, después se digitalizó y se puso a la luz pública. Son archivos que están, tiene ya que ver con una parte del open source, de datos abiertos, que tenemos como ya una filosofía que está muy en boga en el mundo en general, que es decir, que puedas tú tener archivos de alta resolución y los puedas descargar para el uso que quieras, ¿no? Obviamente todos estos están protegidos por derechos como Creative Commons, que más adelante como les voy a explicar. Sin embargo, bueno, son propuestas en las que de pronto es difícil que las instituciones acepten el poner abiertamente sus datos en Internet y que las personas realmente pues tengan un uso el que quieran, ¿no? Pueden hacer transcripciones o pueden imprimir incluso estas imágenes que están en súper alta resolución en 1 metro por 1 metro. Es decir, es reutilizar todos estos archivos que a lo mejor académicamente tienen una finalidad, pero ponerlos a la luz pública y que esa luz pública también pueda ser válida para el usuario con el medio que quiera. En este sentido hay otro proyecto también que es Códices de México. Códices de México se pusieron en línea alrededor de 46 códices en alta resolución, códices importantísimos, o sea, Códice Mendoza ya está también en línea, en donde se puede descargar, se puede visualizar. Son proyectos que tienen una gran envergadura porque al final son datos abiertos, que al final ya hay una política pública sobre esta parte. Sin embargo, no se ha trabajado muy bien con las instituciones porque todavía hay este temor de qué es lo que pasa con nuestros datos, a dónde van, qué uso le van a dar, sobre todo es esa parte que es bien importante, el temor de si el usuario le da un mal uso. Hay otros ejemplos como el Rijksmuseum, que les voy a mostrar más adelante, en donde el Rijksmuseum, que es un museo muy importante en Holanda, pone sus imágenes en alta resolución en línea e incluso hace un uso comercial de ellos. Es decir, tú puedes descargar tu imagen o mandarla a imprimir en un teléfono o mandarla a imprimir una etiqueta en tu coche o lo que quieras. Entonces, ya el Rijksmuseum ya está haciendo esta parte de comercializar con sus propias obras o realmente ponerlas libres. Descarga tu imagen de Rembrandt en súper alta resolución para el uso que tú le quieras dar, ¿no? O sea, ya sí se está protegiendo con derechos de autor, obviamente derechos de reproducción, pero son usos individuales que se les da como al patrimonio, ¿no? Si le podemos decir.
Y les voy a adelantar 2 cositas que estamos trabajando. Uno es el Códice Boturini. El Códice Boturini es una aplicación que está a punto de salir. Todavía estamos en los últimos ajustes, pero la idea es que estamos conjuntando 2 materiales. Uno que es la parte de los medios tradicionales. Estamos haciendo un facsímil de la manera más tradicional que lo podemos hacer, que es utilizando papel amate de productores de San Pablito, Pahuatlán, en Puebla. Son productores de papel amate. Estamos haciendo con ellos este papel para el facsímil con los medios tradicionales, es decir, sin utilizar sosa cáustica, utilizando ceniza, que es la forma en que se hacía el papel amate hace 500 años, y después se hace esta reproducción de esta tira de la peregrinación, que es un documento fundacional de México, narra la historia de cómo llegaron a Aztlán, entonces es muy importante. Y se está haciendo una aplicación móvil, que es cuando tú descargas tu aplicación gratuita y tú tienes tu facsímil que compraste a un precio muy módico, se descarga y con esta aplicación se va leyendo cada una de las partes del códice y este códice te va arrojando la información, claro, porque si lo vemos así, tal cual, es muy bonito el facsímil, pero no entendemos nada. Entonces la idea es conjuntar tanto la parte tradicional como la parte digital en un mismo fin, ¿no? Y es ponerla en línea, realmente que todos los usuarios la puedan tener. Incluso después va a haber una aplicación que solo es para que si tú no tienes el facsímil no pasa nada, puedes verlo, ¿no? Hay una narración, en fin, es una aplicación bastante grande que genera pues otro tipo de contenidos en estos medios digitales, ¿no? No solo quedarnos como la interfaz del iPad o la interfaz del museo virtual, sino hay otras formas de poder interactuar con estas interfaces. Hay otro proyecto que también es como en proceso, que es Testimonio Musical de México. Testimonio Musical de México es una parte bastante amplia de lo que ha hecho la Fonoteca de Lina. Todavía está en proceso, pero la idea es hacer como nuestro gran Spotify, pero de la música tradicional de México, ¿no? Entonces, lo que sucede es, se está rescatando a partir de 56 fonogramas, me parece, o 54. La música tradicional de México hay desde sones, música tradicional, en fin, de muchas partes de México se está haciendo un mapeo sonoro y a través de pues la gente puede acceder en línea a escuchar la música tradicional. E incluso en la segunda parte se van a poder generar como usuarios, justo como pasa en Spotify, donde tú puedes hacer tu playlist y puedes escucharla cuando tú quieras, o de pronto te puede hacer sugerencias de, bueno, si ya escuchaste, ya sabes, música del norte de México, te puede arrojar como otras cosas que van en conjunto con lo que estás escuchando en ese momento, ¿no? También es un como working process, pero bueno, ya está ahí como, pronto saldrá. Y bueno, hay un proyecto que ese sí lo hizo un poco más en forma independiente, sí con la colaboración del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Este es un proyecto que se acabó el año pasado en el marco de los 50 años de la Unidad Habitacional Tlatelolco. Este estudio es una exploración interactiva que nos permite explorar la historia colectiva y que refleja la memoria social de un lugar, en este caso de la Unidad Habitacional Tlatelolco. En su momento la unidad reflejó una vanguardia en México, se ha visto inmerso en múltiples escenarios, en múltiples formas históricas, nosotros los conocemos, pero también últimamente y en la parte contemporánea ha tenido una explosión visual muy importante, en donde pues hay artistas visuales, fotógrafos, diseñadores que han hecho instalaciones monumentales y que se han apropiado del espacio a través del cuerpo, a través de acciones, pero siempre pensando en la colaboración social, ¿no? Es importante mencionar que pues esto es un impulso de la UNAM y bueno, que se invitaron artistas tan importantes como Rafael Lozano Hemer, como Enrique Yesic, como Luciano Matus, como Tania Solomonov, entre otros, muchos otros, pero con esta finalidad de mantener esta integración social de pronto con espacios urbanos que radicalmente a través de los años se han visto inmersos en violencia, en
pues pobreza, en fin, ¿no? De hecho, la unidad habitacional Tlatelolco fue un proyecto que trató de regenerar el arquitecto Mario Pani. Tlatelolco estaba inmerso en una zona que se llamaba la zona de Tugurios, que era la zona que separaba el centro el centro histórico, pero que a la vez se mantenía suficientemente cerca de él para ser como el barrio de la zona roja, vaya, ¿no? Entonces, bueno, este documental interactivo lo que permite ser un ensayo audiovisual, y un ensayo audiovisual a partir de la reflexión de todas estas acciones visuales que han permitido permear a la unidad habitacional Tlatelolco a una regeneración social. Y bueno, este documental interactivo nos permite ver las diferentes perspectivas desde un punto determinado, desde el autor, pero también desde una estructura donde se contemplen los recorridos y los desenlaces en los que el usuario puede estar, ¿no? En este sentido, el documental interactivo tiene un juego de diálogo, pero no se pone en juego la interpretación. Es un diálogo recíproco que se comunica de manera inagotable con el usuario, y que, bueno, forma una representación de la realidad, que es a lo que vuelvo, ¿no? La representación de la realidad no solo como reproducción, sino también como una reinterpretación también del usuario. Y esto, bueno, nos va generando una nueva luz, una nueva forma de ver estos nuevos medios que se van interactuando y dando un entendimiento acerca de la difusión o de la apropiación del propio patrimonio. Los documentales interactivos, la verdad es que es una forma muy nueva, casi no se ha explorado en México, pero sí se ha explorado muchísimo en otras partes del mundo. Incluso ya la BBC de Londres o otras agencias internacionales, casi todos sus documentales o incluso sus ensayos o sus reportajes en video ya no son en el video que nosotros conocemos tradicionalmente, ya son todos en una cuestión interactiva, porque nos permite no solo meter video, sino también nos permite meter audio, nos permite meter información, fotografías en un solo archivo, básicamente, ¿no? Entonces son mucho más fácil de cargar que si metemos todo un interactivo completo a una web. Eso nos permite tener una interacción con el usuario, porque también el usuario puede decir, yo quiero ir a este lugar o no, o después quiero ir a ver esto o no, o tiene muchas formas de multiplicidad en la parte de la navegación. Entonces, bueno, en particular se los quiero mostrar. Este es un proyecto que, bueno, sí está dentro de un micrositio. ¿Por qué? Porque el micrositio también tiene otros contenidos, es parte de una investigación bastante amplia sobre la interacción que ha tenido las artes visuales dentro de espacios radicales, como en el caso de la unidad habitacional Tlatelolco. Entonces, bueno, en este proyecto pues tenemos varias formas, ¿no? Desde un documental interactivo tenemos entrevistas tanto con habitantes de la unidad como con especialistas. También tenemos una parte importante que es un rescate fotográfico del archivo del arquitecto Mario Pani. Es el archivo personal sobre el proyecto que elaboró en Tlatelolco. No se había puesto a la luz hasta en este micrositio, perdón. Y bueno, lo que llamo memoria de representación, que es pues un ensayo bastante amplio sobre la parte de las inserciones de las artes visuales dentro de espacios como Tlatelolco. Nosotros podemos dar clic aquí y nos vamos al documental interactivo, que bueno, tiene varias funciones, ¿no? Uno, pues es tener material audiovisual, material fotográfico, material, textos de archivo, ¿no? Y bueno, está dividido en varias escenas, en piezas y en mapa. Todos estos videos están mapeados dentro del Google Maps,
en donde nosotros, si en algún momento quieres ir a ver cuál es ese lugar o dónde está ese lugar donde se grabó, está localizado como georreferenciación. Entonces, lo voy a pasar rápido porque es un poco largo, o sea, si lo queremos ver todo, pues es una parte como de 1 hora. Entonces voy a pasarlo relativamente rápido para que lo podamos visualizar y un poco discutir. Creo que no se está viendo completo. De este documental nos van saltando avisos en donde tú puedes ir viendo otros documentos audiovisuales. En este caso, por ejemplo, yo me voy aquí y empiezo a ver material audiovisual documental, que es, por ejemplo, cuando el edificio Nuevo León cayó, ¿no? Por el sismo de 1985. Entonces son materiales que nos permiten irnos permeando de qué es Tlatelolco si de pronto no sabemos para dónde fue la unidad habitacional. No quedan sino ruinas. Y si no, yo puedo seguir con el documental y seguir con lo que me está mostrando. De aquí nos podemos ir al siguiente video. Este es un video que se hizo en el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como saben, quedó olvidado durante pues prácticamente 40 años y apenas justamente se está rehabilitando. Sobre esto hay 2 piezas que son muy interesantes. La primera pieza, que es la de Tania Solomonov. Tania Solomonov es coreógrafa y se dedica a explorar espacios urbanos que han tenido una memoria social pues bastante importante a través del cuerpo, ¿no? Entonces ella se inserta en espacios como este y empieza a hacer configuraciones del cuerpo con el espacio, ¿no? Lo ha hecho en Argentina, lo ha hecho en Praga, en varias partes del mundo, como en momentos de la historia o en espacios que han tenido pues una historia relevante en la sociedad. Usualmente estas acciones las hacen público, de hecho esta acción la hizo en público, invita sobre todo a la gente de la comunidad a que también ellos hagan sus propias exploraciones a través del cuerpo. Es bastante largo la pieza, pero nos permite, es una forma de cómo las artes visuales se insercionan, por ejemplo, en estas partes sociales, ¿no? Siempre pensando en la sociedad, siempre pensando en los usuarios, siempre pensando en el público y que, bueno, a través de estas acciones puedan hacer una reflexión. Tania Solomonov, F. Lo voy a adelantar un poco porque, como les decía, es un poco largo, pero bueno, son estas acciones. Si ven, al fondo se ve Tlatelolco, porque es la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ya por sí misma, de haber sido secretaría, pues ya tiene pues una carga política importante, ¿no? Entonces nosotros podemos seguir con el video. Hay otra pieza muy importante en esta parte también de la torre, que es una pieza que hizo el artista Rafael Lozano Hemer. Rafael Lozano Hemer, en el marco del 40 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, hace una pieza muy importante que se llamó Voz Alta. Voz Alta era poner 3 reflectores enormes de luz que apuntaban a 3 partes de la Ciudad de México en la torre. De hecho, desde ahí se podía ver desde el aeropuerto incluso esos halos de luz. En la Plaza de las Tres Culturas había un megáfono en donde las personas podían ir y hablar acerca del movimiento estudiantil o lo que quisieran, porque realmente había gente que le declaraba el amor a la novia y esa misma voz se escuchaba en tiempo real en Radio UNAM. Este también fue un proyecto auspiciado por la UNAM. Les voy a subir un poco para que lo escuchen. Documenta 68. Fragmentos de una historia colectiva. Margarita Susán, documentalista. El
periódico mural de ciencias Todo esto era en políticas tiempo y era muy real. Mientras no estaba nadie en la Plaza de las Tres Culturas, se escuchaban testimonios de gente que había estado en el movimiento estudiantil, que habían sido como protagonistas de su historia. Y cuando ¿no? salían, perdían los volantes. Lo voy a adelantar un poco para que vean que es un documento un poco largo. En Juárez eran realmente represivos, ¿eh? O sea, que hay personas, como una niña que iba a decir lo que quisiera en este megáfono, y era justamente volverle a dar la voz a las personas que en su momento no tuvieron una voz de cómo decirlo y ponerlo a la luz pública, ¿no? Y estos halos de luz justo representaban eso, su voz que iba pues proyectada a todos los puntos de la ciudad. Me quedé viendo la luz y se me empezó a olvidar el poema y me empecé a angustiar un poco. Y el hecho de que En Juárez eran realmente represivos. Ver en el medio de comunicación una Entonces cada vez verdadera, que una persona hablaba parpadeaba la luz hacia los puntos de la ciudad. pero Entonces es importante saber cómo también los museos se pueden insercionar dentro de las artes visuales, que de pronto los dejamos un poco de lado porque no sabemos cómo tomarlas o no tenemos esos contactos con los artistas, que de pronto ellos sí están buscando estos espacios para poder proyectar la parte social del arte, que de pronto es difícil de entender porque no lo logramos entender del todo, pero si se logra configurar, de pronto estas piezas sí pueden tener una injerencia social importante y que sí les deja a la sociedad pues un remanente que está ahí, ¿no? Y sí lo están esperando y sí lo hacen y la participación ciudadana es importante y al final pueden generar conciencias, ¿no? Incluso personas muy jóvenes que evidentemente no saben ni lo que fue 1968, pues se involucran y empiezan a conocer pues en la parte del pasado de nuestra historia. Está recogiendo esa suposición. Le podemos hablar aquí. Voy a seguir con el documento. Esta es la parte más radical de Tlatelolco, es la parte en donde de hecho la urbanización nunca llegó. De hecho es la parte donde filmaron Los Olvidados. Si recuerdan la película, pues es muy tremenda, realmente habla sobre la pobreza social y pobreza de espíritu también. Y fue justamente lo importante de mostrar esta parte es que justamente nunca se volvió a regenerar esta zona, sigue siendo igualmente radical y es probable que lo siga siendo, ¿no? No hay una injerencia social en esto y al final es como mostrar cómo ha cambiado la ciudad. Entonces sobre esto nos va a seguir arrojando más documentos audiovisuales que podemos elegirlos o no. Es importante saber que estos discursos tienen que ver con cómo vemos la ciudad, cómo vemos la sociedad. Por ejemplo, este es un video que se hace no solo en el marco de Tlatelolco, sino lo que está alrededor de Tlatelolco. Como conocemos, Tlatelolco está en medio de colonias como Morelos, como La Guerrero, que de pronto sí han sido zonas pues bastante radicales de la sociedad, pero que tienen ese juego, que siguen teniendo pues su comunidad. O sea, Tepito tiene una injerencia social muy importante dentro de esta zona y también tiene su forma de ver a la sociedad, y creo que es importante conocer qué es lo que está alrededor de estos espacios porque nos permite entender cómo ha funcionado la sociedad. A partir de 1985, Tlatelolco fue pues prácticamente abandonado por muchas familias, mientras que en 1964, cuando se empezaron a vender los departamentos, eran básicamente de ultra lujo, o sea, había edificios de tipo A, B y C, y los de tipo C eran prácticamente de lujo. Entonces justamente llegó pues parte de la sociedad media alta a habitar Tlatelolco, que después se fue, y llegaron personas como de La Morelos y de Guerrero a habitar esta sociedad. Entonces empezó a haber esta mezcla un poco extraña entre las personas de clase media alta y clase baja, en donde pues, los departamentos se remataban. Y es justamente eso, es el Tlatelolco contemporáneo, ¿no? Eso es lo que lo vuelve tan particular. Entonces, bueno, podemos seguir con el video. Son videos que son un poco más largos, pero
También pues no olvidar la parte, es una parte que de alguna forma yo discutí con los cineastas de no saber si realmente hacer esta parte del México prehispánico, pero creo que era importante mostrarla, aunque sea solamente como en este discurso audiovisual. Si vemos, es un documental diferente, no es un documental en el cual estamos esperando las entrevistas, el talking head, no, es un documental que va más en relación con las artes visuales, con un discurso audiovisual. Se me fue. Y bueno, finalmente ya este documento, después de otros videos que están inmersos dentro de ese mapa de navegación, se pueden ver algunas formas del Tlatelolco contemporáneo, de la arquitectura, de cómo ha pasado el tiempo dentro de de este pequeño México que está ahí, ¿no? Y cómo las artes visuales sí se han insercionado a través de graffiti, a través de sonidos, a través del urbano, incluso dentro de acciones. Es una parte importante el cómo las coreografías se han insercionado muy bien en este espacio. De hecho, hay otro tipo de coreografías se llama Mariana Gándara, hizo una coreografía colectiva que en un momento se las voy a poner. Es un proyecto muy importante que también se documentó para este proyecto, en donde a través de una coreografía colectiva en la Plaza de las Tres Culturas se insercionaban todos los vecinos que quisieran colaborar. Aquí está. Y era una parte muy sui generis, porque podía haber desde niños como ancianos, de cualquier parte, digamos de un estrato o de cualquier género, y al final el proyecto era estar 4 meses ensayando esta coreografía y que al final se presentara en la Plaza de las Tres Culturas. Esto es lo que permitió justo este proyecto, es hacer una colaboración entre los habitantes, y de pronto los vecinos que no se conocían o se caían mal, ya se caían bien y ya se veían para el café, en fin, ¿no? Entonces, pero de pronto era muy interesante ver la cantidad de gente y la cantidad tan diferente que se conjuntó, ¿no? Y de pronto estos justos son estos proyectos que ayudan a la comunidad a integrarse y que son muy divertidos, ¿no? O sea, eso también no hay que olvidarlo, no siempre tiene que ser, digamos, ser muy académico, no necesariamente, ¿no? Son estos proyectos que también comunitariamente ayudan mucho a la elaboración de otros discursos, ¿no? Bueno, finalmente pues es esta parte de este audiovisual, lo que nos permite también es generar pues una reflexión sobre estos espacios de la ciudad que de pronto son muy importantes para las comunidades y que no los conocemos del todo, ¿no? Entonces es volver a regenerar estos espacios, en este caso a partir de las artes visuales, pero hay muchas otras estrategias que se pueden abordar, ponerlos en línea para que la gente los conozca, gente que no ha estado ahí, pues que sí esté. Este es otro proyecto de Thomas Glassford, que se llama Xipetotec. El Xipetotec ahora ya es una identidad de Tlatelolco, o sea, las personas, es como, eso es lo que ha pasado. Las artes visuales se insercionan de tal forma dentro de los espacios que la gente se apropia de ellos. Y es muy difícil que la gente se apropie del arte contemporáneo, pero en este caso, a través de un trabajo que yo les puedo decir que es un trabajo de alrededor de 6 años de trabajo con artistas visuales, se ha logrado volver a regenerar estos espacios o mantener un diálogo un poco más cercano con la gente, ¿no? Aquí es donde les mostraba que tenemos... es que no tengo internet, por eso no les puedo mostrar el geoposicionador, pero bueno, todos estos videos están geoposicionados dentro de un mapeo en Google Maps, entonces se pueden buscar y decir, ok, yo no sabía dónde estaba la Plaza de Tres Culturas, pero ya vi que está aquí ubicada en Google Maps y se puede ir a visitar espacios donde no se conocían, ¿no? Bueno, voy a regresar un poco a la presentación.
En ese sentido, quisiera mostrar lo que se ha hecho. No tengo internet en este momento, pero bueno, hice unas capturas de pantalla de algunos documentales interactivos que me parece importante que si pueden en algún momento visiten, porque justo conjuntan esta parte de lo social con la parte interactiva, con cómo se muestra la información y cómo se muestran los discursos visuales. En este caso, tengo 3 que quisiera hablarles. El primero se llama Invisible Picture Show. Su página es www.invisiblepictureshow.com. Esta es una iniciativa que habla sobre los niños migrantes en diferentes partes del mundo. Justo es un documental que se basa en eso. Es un recorrido dentro de los deparos de una agencia de policía, ¿cómo se llaman? Una comisaría, ¿no? Entonces uno va por los pasillos y de pronto suena un teléfono. Uno contesta el teléfono y en el teléfono es una narración, que es la parte de abajo, de una niña o un niño que te está narrando la historia de cómo lo detuvieron y cómo ha pasado por momentos como de violencia, en donde han querido salir corriendo, en donde los han maltratado físicamente, ¿no? Entonces, para justo no mostrar los testimonios que pronto pueden ser como bastante amargos de los niños y no mostrar sus rostros, se muestran animaciones. Y entonces en estas animaciones van narrando de una manera pues mucho más interactiva y no tan violenta lo que han vivido estos niños alrededor del mundo, ¿no? Entonces hay países en Estados Unidos, en Europa del Este, en México, en Centroamérica. Y bueno, este es un proyecto que se hizo a través de una fundación que lo que hace es justo, tú ves el documental y te dice, bueno, pues ayúdanos, ¿no? Para que es una asociación internacional que ayuda a niños migrantes que están en alrededor del mundo y que les proporciona como ayuda para poder regresar a sus países o que no los deporten, ¿no? Y que puedan vivir de una manera estable y con recursos dentro de esos países. Otro de los ejemplos se llama At Home, es un documental de Canadá. La página es athome.nfb.ca, hashtag, gato/@home. Este es un documental sobre personas que están en situación de calle, que tienen enfermedades mentales, que de pronto las personas o sus familiares los han olvidado. Y entonces alrededor de varias ciudades de Canadá, Montreal, Vancouver, tal, va narrando historias de personas, el por qué ahora están en la calle, cómo fue su historia, por qué están así, algunos lo eligieron, algunos no, ¿no? Entonces es un documental que de hecho está auspiciado por como la Secretaría de Salud de Canadá, para concientizar a la sociedad sobre cómo pueden ver a las personas que están mentalmente, que tienen problemas mentales y no recurrir a esta parte del abandono social, ¿no? Entonces es importante también cómo se genera este diálogo en las instituciones, decir, sí es importante que las personas lo conozcan y sí es importante que pongamos su testimonio en línea para que la gente lo pueda conocer. Hay muchos otros ejemplos, pero otro documental que también viene a partir de una institución que se llama Clouds Over Cuba, la página es cloudsovercuba.com. Este es un documental que hace el Centro Kennedy. Clouds Over Cuba narra justamente la guerra de los misiles en los 60s, que es cuando Estados Unidos tiene la intención de atacar con misiles nucleares a Cuba. Entonces, esta es toda una narración, un documental interactivo bastante bueno, en donde a partir de 1961 hasta las últimas tomas de decisiones, en donde al final se decide no atacar Cuba, nos va arrojando información, documentos, sonidos, narraciones, de pronto el documento donde Kennedy borró y al final sí iba a atacar y no. Y hay una parte importante que a mí me gusta mucho en este documental, que es en el último cuadro. Ahí es justo un falso documental, en donde narran qué hubiera pasado si Estados Unidos se hubiera atacado Cuba. Entonces, de pronto es un falso documental donde vemos a personas yo aquí tenía mi casa, pero llegaron en 1961 y atacaron y mataron a toda mi familia. Entonces, de pronto se vuelve un documental desgarrador en la parte final, que igual lo bueno es que no sucedió, pero que nos permite volver a estas reflexiones de qué es lo que hubiera pasado si eso se hubiera ocurrido, ¿no?
al final, dentro de todas estas cuestiones que yo les he mencionado, creo que es bien importante que sepan que es muy fácil hacer un documental interactivo. No necesitan tener las super cámaras de cine o las super cámaras de video para hacerlos. Se puede hacer hasta con un iPhone, hacer un documental interactivo. Se pueden generar incluso talleres. Yo he hecho algunos talleres con gente de las comunidades en donde ellos mismos graban con sus celulares y de pronto los editamos en un taller y generamos nuevos discursos. Creo que es bien importante que sepan eso. Al final se pueden ver como cosas muy elaboradas que se pueden generar también y son muy válidas, pero también podemos ir generando otros materiales que nos permiten pues también aportar, ¿no? En este sentido, les iba a mostrar la parte de algunos software o algunas páginas que deberían de explorar, nada más por simple curiosidad o realmente si les interesa. Son muchos de estos son gratuitos. Popcorn Maker es gratuito, Korsakov es gratuito, Siga es gratuito, no les van a costar nada y nos permite generar pues estas partes de interacción que de pronto podemos ver como muy difíciles o no necesitamos un programador para hacerlo, lo podemos hacer, se pueden hacer talleres colaborativos, se puede generar a partir de un celular, hacer la edición desde estos programas es facilísimo y ponerlos en línea es 7 veces más fácil todavía, ¿no? Entonces, creo que es importante que podamos generar un diálogo de estos nuevos medios interactivos que nos han explorado mucho y que la verdad nos pueden aportar muchísimas experiencias. Y una parte que se me olvidó mostrar antes de pasar a la parte del Creative Commons es en la página que ya cerré, la parte de justo la parte de las entrevistas y la parte del archivo fotográfico de Mario Pani. Bueno, les comentaba una parte que no les comenté, creo que era importante comentarla antes de pasar a lo siguiente. Bueno, esta es la parte del archivo documental del arquitecto Mario Pani. Son una serie de documentos muy importantes y que en cuestiones de analizar la estética y analizar cómo la sociedad se ha transformado a través de las ciudades, me parece importantísimo verlos. Era como una ciudad del futuro. Entonces, justamente estos espacios, bueno, nos permite reflexionar incluso cómo era la unidad habitacional Tlatelolco, ¿no? O sea, así era realmente, o sea, con barrios muy, muy pobres, con poca estructura realmente de edificaciones urbanas, muy radicales, con mucha pobreza. De hecho, aquí están documentos incluso que se pueden analizar, se pueden también descargar por cualquier usuario, en donde se analiza cómo se eligió la zona. Toda esa zona roja que se ve ahí es la zona como del centro histórico, la zona verde es Tlatelolco. Archivos de cuánto costaban los departamentos, qué es lo que se esperaba, incluso planos del arquitecto, fotografías de cómo fue transformándose esta parte de la ciudad, hasta llegar como la parte de los discursos visuales de artistas contemporáneos, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho dentro de este espacio en la parte de arte contemporáneo y qué es lo que ha ayudado, ¿no? De pronto. También, bueno, tenemos la voz de especialistas como Miquel Adrià. Miquel Adrià es arquitecto, bueno, formación de arquitecto, él lleva la revista Arquine y, bueno, también nos da su testimonio a partir de lo que pasa en la unidad habitacional Tlatelolco, en particular con el trabajo del arquitecto Mario Pani. También tenemos algunos colaboradores, que es Gabriel Marés y Antonio Fonseca, que son parte de la unidad Tlatelolco, son uno de los tantos testimonios que hay dentro de los testimonios de personas que de pronto no tienen una injerencia como académica y pues también testimonios de artistas visuales, ¿no? Este es un proyecto de la universidad, de la UNAM, que auspició la UNAM y el posgrado de Artes y Diseño, y bueno, pues está en línea como para que se consulte por las personas que quieran, que si quieren ver el video más, con más tiempo y con que puedan hacer reflexiones, también nos pueden aportar sus reflexiones ahí dentro de la página web. Ya ese nada más era un anuncio que les quería hacer.
ya regresando a nuestra presentación, quisiera esta parte finalizarla con una parte que me parece importante que la conozcan, que es, bueno, sí, yo tengo mi archivo fantástico y la institución me lo está dando, pero ¿qué pasa con los derechos, no? Pues para eso tenemos el Creative Commons, que es la alternativa gratuita al copyright. El Creative Commons es una organización que surge sin fines de lucro, que permite el intercambio de la creatividad, sobre todo en la parte del conocimiento y herramientas legales y gratuitas. Para esto hay diferentes tipos de licencia. Nos proporciona para utilizar el trabajo creativo de una manera con mejores condiciones y mucho más apertura para el público. Nos permite el Creative Commons desde todos los derechos reservados, que es casi como un copyright, hasta algunos derechos reservados, que esto es justamente lo que hace la mayoría de las instituciones nuevas, ¿no? Algunos derechos reservados, ¿esto para qué? Para que sí, el usuario sí pueda descargar la imagen en alta resolución y le pueda dar un uso o no, ¿no? Entonces, es una alternativa que me parece que es bueno que la conozcan, porque son permisos que nos permiten ser modificados en cualquier momento y es una herramienta totalmente gratuita. Funciona de la siguiente forma: nosotros podemos compartir de la manera segura y libre. Los derechos de autor se respetan y se buscan complementarlos con otros tipos de derecho, y también se busca otorgar y restringir los derechos que nosotros queramos, ¿no? Entonces, es así como funciona, y aquí está ahí un cuadro como un poco comparativo. Faltan más como atributos del Creative Commons, pero versus el copyright, ¿no? El copyright, de hecho, nos cobra anualmente o nos cobra mensualmente y son muchísimo más estrictos, ¿no? O sea, por ejemplo, la protección en YouTube casi es como al 100%, ¿no? O sea, no se puede mostrar. Se incluyen, a lo mejor lo único que incluye el copyright es como un notario público que nos permite como respaldarnos, ¿no? Pero al final el copyright casi está desapareciendo, se utiliza más en la cuestión sonora, por ejemplo, en la cuestión de entretenimiento, y en la cuestión del conocimiento, en la cuestión de apertura cultural, se está utilizando mucho el Creative Commons, porque es una herramienta gratuita que nos permite mantenernos como en línea y que sigamos aportando conocimiento a los usuarios. Un ejemplo importante es, por ejemplo, los que está haciendo el Rijksmuseum. El Rijksmuseum, museo de Holanda que les hablaba, te permite bajar imágenes de Vermeer, por ejemplo, en alta resolución y descargarla a tu computadora, o si quieres puedes hacer una postcard, dice ahí, ¿no? Un canvas o lo que quieras. O sea, puedes forrar si quieres, tu carro con una imagen del Rijksmuseum totalmente gratis, ¿no? O sea, es esta apertura del conocimiento que nos permite pues abrir muchos más canales y muchos más intereses a una comunidad que está ahí, a los acervos documentales, al patrimonio, que al final es un patrimonio intangible, que al final vamos a poderlo tener incluso para estudiar, ¿no? O sea, académicos pues ya pueden tener sus imágenes en alta resolución para estudiar estas pinturas que en algún momento pues no se podía hacer, ¿no? O sea, tenía que ir a Holanda o pedir una imagen en alta resolución a ese museo para poder estudiarla. Entonces es importante ver cómo estas tecnologías se van apropiando de los contenidos que van teniendo los museos para ponerlos en línea sin tener como ningún límite hacia ellos, ¿no? Entonces, bueno, son algunas estrategias que ustedes como mediadores educativos pues podrían tener, estrategias digitales que nos permiten acercarnos un poco más al público y tener pues otra forma de ver los panoramas nuevos, ¿no? Esta parte también como anuncio que les quería comentar es bueno, el INAH, a partir de un impulso del Consejo, pues, del CONACYT, se está inaugurando como una red temática, que es la Red Temática de Tecnologías Digitales para la Difusión del Patrimonio Cultural. Es una red que está abierta a todo el público y bueno, era para invitarlos a que se unieran. Se han generado y se van a seguir generando nuevas propuestas, se generan eventos en donde se les invita a todo el público en general a participar, y bueno, estos intercambios que nos permiten conocer qué es lo que están haciendo las industrias creativas o los museos acerca y alrededor del patrimonio cultural en México y bueno, en otras partes del mundo también. En los próximos eventos vamos a traer algunos invitados internacionales, entonces estaría buenísimo contar con ustedes en lo próximo, y pueden ser parte de la red como miembros registrados. Entonces, bueno, esa ya es una invitación que es como aparte de
de esta ponencia, ¿no? Y bueno, en esta parte pues yo terminaría. Me gustaría tener una segunda parte con ustedes acerca de las interfaces gráficas, justo nada más como para darles un pequeño preámbulo de lo que pueden hacer ustedes cuando estén colaborando en sus instituciones y que no dejen todo en la mano de los diseñadores o de pronto todo en la mano de los programadores, sino que ustedes pues intervengan de una manera mucho más activa a la generación de contenidos digitales. Pues en este caso la ponencia sería todo. La segunda parte que me parecía importante, en este análisis, es hablar un poco sobre la elaboración de una interfaz gráfica. No es que se vayan a poner a diseñar, sino más bien es saber cómo se gestiona la información a través de esta interfaz gráfica. Porque lo que me hablaban es que no necesariamente tiene que ser inclusivo a todos los sectores. Puede ser hacia un solo sector, o sea, sí tenemos que tener en cuenta que hay un estudio de público previo y que hay un target de donde podemos retomarlo. En ese sentido, estos son los puntos que deberíamos de tomar cuando hagamos una interfaz gráfica, con el fin de que ustedes puedan colaborar con, muchas veces trabajan con programadores o con gente que pueda ayudarlos y apoyarlos a generar sus propios proyectos, ¿no? En este sentido, hay que tomar en cuenta 4 puntos, ¿no? ¿Para quién se va a ser dirigido? ¿No? Hay veces que sí puede ser dirigido a todo el público, pero hay veces que no, ¿no? Hay veces que pueden ser a los niños o pueden ser nada más a los adolescentes. O sea, nosotros podemos ver esta segregación de públicos tan solo en las aplicaciones del Apple Store. Las aplicaciones del Apple Store están dirigidas a públicos diferentes, no están dirigidas a públicos generales, ¿no? O sea, sí hay que tener en cuenta que una interfaz debería de funcionar para todos, sin embargo, sí hay que tener un sector. No es lo mismo hacer una interfaz gráfica para un niño, en donde hay que ponerle botones más grandes, hay que ponerle con más colores, que hacer una interfaz gráfica para un adolescente que para un adulto, ¿no? En este sentido, hay que diferir cuáles son los tipos de soporte. El tipo de soporte puede ser un iPad, puede ser una web, puede ser un dispositivo móvil. Ahora, ¿cuáles son los tipos de cómo va a funcionar una interfaz gráfica? No funciona igual. Por ejemplo, hace rato estaba hablando. ¿Se dan cuenta que el clic ya desapareció? El clic ya no existe en este mundo. Ya existe el tap, por ejemplo, que es un término que a lo mejor no están muy relacionados, pero saben que ustedes hacen esto ahora. Esto es el tap. O el agrandar, o sea, ya no navegamos incluso de una manera muy horizontal, navegamos más hacia abajo, ¿no? Hacia los lados o con el tap. O sea, el clic hoy en día ya desapareció. Lo utilizamos en la web, sí, y lo vamos a seguir utilizando, pero en el punto de hacer lo que ustedes ocupan mucho, que son interfaz gráfica con aplicaciones dentro de museos, pues básicamente el clic desapareció, porque ustedes no van a tener una computadora que siempre van a andar cargando en el museo. El clic desapareció por su tap, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, al final pues hay que tener consideraciones como lo que ya habíamos hablado, que es el acceso y el fin de nuestra página, de nuestra aplicación o de lo que vayamos a generar. En este sentido, primeramente hay que entender cómo se generan los mapas de flujo. Este mapa de flujo puede ser elaborado para cualquier elemento, tanto como para una página web, como para una aplicación, como para cualquier otro soporte multimedia. Es una forma genérica de ver el acomodo de la información. Los mapas de flujo se hacen siempre, se han hecho siempre y se seguirán haciendo. Ese sí creo que es algo que va a permanecer eternamente. Es justo cómo funciona pues los sistemas computacionales, los programadores lo hacen, para justo entender cómo funcionan las jerarquías de la información. En este sentido, por ejemplo, el punto rojo es un inicio, los segundos puntos son los menús esenciales, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos? En esos 3 o 4 o 10 menús, bueno, también ahora voy a hablar de por qué no podemos generar 10 menús, porque se vuelve un caos, pero son esos menús que nos pueden ayudar a entender lo importante de cada una de nuestras secciones.
Después de esos nos vamos al desglose de la información, es decir, los menús donde realmente vamos a tener información desglosada para el usuario. Y finalmente los complementos multimedia. ¿Qué es un complemento multimedia? Vamos a tener galerías de imágenes, galerías de videos, textos, archivos complementarios, URLs, en fin, ¿no? O sea, ahí podemos descargas, en fin, ahí es donde este mapa de flujo desde el primero de inicio te puede mandar al complemento multimedia que a lo mejor para ustedes es muy importante. Entonces, siempre hay que pensar que hay varias formas de llegar a un mismo punto. Eso es bien importante en las navegaciones, tanto en las aplicaciones como en la web, que podamos llegar desde diferentes puntos a nuestra finalidad. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de una secuencia a otra, digamos, eso es lo que pasa y lo que les mencionaba, tenemos 10 segundos para atrapar al usuario y que ese usuario se quede en nuestra aplicación o se quede en nuestra página, ¿no? De pronto, o sea, si vemos así que alguien llega, le pica, dijo, ay, no le entendí y me voy, ¿no? Eso es lo que pasa usualmente. No es una cuestión de que si está bien tu página o no, tu aplicación está bien o no, simplemente que es algo, este déficit de atención que tenemos ahora con estas nuevas aplicaciones, ¿no? Tenemos tan poco tiempo de analizar que lo hacemos tan someramente que muchas veces dejamos por alto información que a lo mejor era importante, ¿no? Entonces, es por eso que es importante que haya diferentes formas de llegar a la misma información, aunque sean un poco repetitivas. Es importante que haya estos mapas de flujo en donde desde el inicio a lo mejor puedas llegar al final o a la segunda parte o a la tercera parte y en fin, ¿no? O sea, siempre haber varias finalidades para un mismo objetivo. Como consideraciones, bueno, esto es regreso al otro. Creo que es un punto. De pronto ustedes seguramente tienen varios proyectos que quieren como empezar a aterrizar de una manera digital o con nuevas tecnologías. No, la verdad desconozco cuáles sean, pero creo que son ejercicios que les ayudan un poco a comprender cómo se jerarquiza la información. Entonces, hagan un ejercicio con cualquier proyecto, ¿no? O sea, quiero hacer ahora me hablaban de Morelos, que querían hacer una parte de QRs para los museos, ¿no? Ok. Ven, ¿cómo va a estar elaborado el QR? ¿Qué información va a tener? ¿Va a ser una imagen? ¿Va a tener texto? ¿Va a tener video? ¿Cómo lo voy a descargar? ¿Cómo lo voy a leer? ¿Voy a tener internet? ¿No voy a tener internet? Como pasa ahorita, o sea, por ejemplo. En fin, ¿no? O sea, ver como todas esas finalidades y ir acomodando la información de esta manera jerárquica hasta cuál es lo más importante y lo más secuencial. A lo mejor en este caso del museo, pues es una información casi inmediata, ¿no? Es el complemento de la cédula que tenemos impresa. Pero que la cédula, si ya le pones más información, ya de por sí ya las cédulas son grandísimas, ya se vuelve un caos. Entonces, es la forma en la que el museo puede aportar a tener una información complementaria, que estaríamos en los complementos multimedia, a la cédula, ¿no? Porque al final la jerarquía es la cédula es primero y el QR con el complemento multimedia es como lo segundo, ¿no? Bueno, en la parte de las consideraciones, quisiera comentarles que, bueno, la disposición espacial, creo que hay una parte en donde estos proyectos multimedia o proyectos con nuevas tecnologías se deben de acoplar a un equipo de trabajo. Yo sí creo que no se debe de trabajar en solitario en estos proyectos, porque así como tienes un educador, puedes tener un artista, puedes tener un curador. Sí son elementos que se tienen que trabajar en conjunto para poder aterrizar de una manera no fortuita, sino una manera muy específica y muy planeada cada uno de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, se debe de evitar la ambigüedad en la disposición de los elementos visuales. Si pones un botón, ese botón debe servir para algo, ¿no? Y si no pones un botón, pues no lo pusiste porque no quisiste, ¿no? También. Y porque creíste que no era relevante para el proyecto. También se debe de, por ejemplo, el trabajo con los programadores o el trabajo con los diseñadores es crear redes modulares, reticulares, donde debe de aparecer información, obedecer a razones fundamentadas y que no sea solamente por el simple goce estético, porque eso nos suele pasar mucho, ¿no? Que de pronto me gusta que se vea rojo sobre rojo, ¿no? O que se vea negro sobre negro, bueno, no es funcional que tu botón esté así, ¿no? Pero es que a mí no, al final creo sí hay que encontrar lo que es la evaluación, que creo que es lo que pasa ahora con ustedes. Por ejemplo, los proyectos que les mostré han estado evaluados por otras personas, ¿no? Y sobre esos, lo bueno
de la parte de lo digital es que siempre puede volverse a rehacer, volverse a complementar, volverse a tener segundas partes. Creo que eso es lo que nos ayuda muchísimo a otros proyectos. Si estás haciendo un libro, pues ya lo editaste, lo imprimiste y hasta ahí quedó, ¿no? O sea, no hay forma de que lo puedas complementar. Y creo que justamente la evaluación nos puede ayudar a otros usuarios que a lo mejor en este momento yo no tenía en cuenta, pero que tienen otras inquietudes, a que nos pueda comprender cómo el usuario puede interactuar y por qué no le funciona o por qué sí le funciona, ¿no? La eficiencia, la perdurabilidad, que esa es la parte que yo les hablaba, porque es muy importante. Ningún soporte, ni multimedia, ni de nueva tecnología, por más de punta que sea, va a seguir más allá de 7 años, 10 años. Ninguno. Todos van a terminar muriendo, porque así es el ciclo de la tecnología, avanza tan rápido que nunca podemos alcanzarlo. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que tener una perdurabilidad también de la información y darle una secuencia. Llegará el momento donde, y ha pasado, yo he visto museos virtuales que estaban en el 2000 increíbles, pero que ahora la verdad es que son poco funcionales porque están hechos en Flash, porque no se ve la información, porque ya no me despliega, porque ya no existe no sé, estos complementos que descargabas como en los exploradores ya no existen. Entonces, a lo mejor fue un proyecto muy bueno en su tiempo, pero hay maneras de poder migrarlos a su debido tiempo, ¿no? O si generar otro proyecto nuevo a través de ese, ¿no? También los errores de grado o la propensión del error. De pronto hay, y eso lo vemos mucho en museos, ¿no? Está padrísimo, pero me pasó que nosotros hicimos en un museo una mesa interactiva en donde uno le podía ir picando. La mesa era como un juego, era para niños en realidad. Entonces la mesa tenía una interacción con algunos elementos y tú le ibas picando y te iba apareciendo cosas, ¿no? O los juntabas elementos y te hacían otra información, ¿no? Y estaba muy padre los primeros días hasta que después se descompuso la mesa y tardaron 6 meses en componerla, ¿no? Entonces, justamente eso nos suele pasar, la propensión al error, que de pronto ustedes como mediadores tampoco, ni siquiera yo, ¿no? Porque tampoco soy programadora, la vamos a poder resolver, pero hay que tener en cuenta que hay tecnologías que son más propensas al error que otras, ¿no? O más fáciles de arreglar que otras. Y finalmente, la satisfacción o el nivel de satisfacción que pueden tener nuestros usuarios, ¿no? Y eso es bien importante, que creo que debemos de tener en cuenta en todas las aplicaciones, incluso en la que yo les mostré, hay una barra en donde te dice, déjanos tu comentario, déjanos tu mail, queremos saber de ti, queremos que nos digas qué es lo que pasa, y eso es válido para cualquier aplicación, y creo que es la forma más sencilla de tener lo que tú me decías, un registro de qué es lo que pasa con nuestros usuarios. Que ellos no lo digan. Claro, también existen las analytics y todo lo que está en internet que también nos ayuda muchísimo, pero creo que sí es bueno siempre el comentario, y ahora me parece muy bueno que ya no existe el comentario dejado en papel, sino ahora también ya existe el comentario dejado en una aplicación o en la computadora, y que nos permite de pronto tener una base de datos mucho más acomodada, más simple y sencilla, y que después se puede aprovechar para lo que ustedes requieran, ¿no? Ahora, también justamente, ustedes no son tampoco programadores, pero hay formas de hacer páginas muy sencillas, que de verdad tienen costos muy, muy bajos o gratis, como es el costo de Land y HTML5Op, que son páginas que puedes descargar HTMLs completos, templates completos que puedes ir modificando. Y hay otras como Wix que, bueno, sí tienen un costo, pero son muy baratas, ¿no? O sea, creo que siempre hay como una alternativa en donde ustedes pueden explorar, porque es lo que pasa. O sea, de pronto, quiero hacer el QR para el museo, pero yo no tengo un diseñador, no tengo un programador, yo tengo que hacer todo. Y eso creo que les pasa, o nos pasa mucho en las instituciones, que tenemos que hacer 7 funciones. O sea, en realidad en nuestro contrato dicen que son 2, pero en realidad son 10 más, ¿no? Entonces, al final uno tiene que, si quiere hacer los proyectos, uno tiene que resolverlo con sus propias manos y conforme uno lo pueda ir planteando, ¿no? Entonces, creo que es importante también como ir conociendo, irnos adentrando como en algunas alternativas que nos permitan ir explorando con nuestras propias capacidades, evidentemente, pero al final nunca dejar esta exploración, porque si nosotros la dejamos...
realmente yo no soy programador, ya no puedo hacer nada. No, o sea, creo que sí hay que irnos adentrando con nuestras propias posibilidades e ir haciendo lo que cada uno cree que es posible, ¿no? O sea, si hay que hacer un taller, hay que hacer un taller, y luego me consigo al programador o colaboro con alguna otra área que me pueda gestionar, por ejemplo, desarrollo institucional, una página web de tal cosa. Pues es que así es como se debe de trabajar, ¿no? O sea, y bueno, ya teniendo como estas herramientas, decir, bueno, es que ya conozco más o menos cómo es una interfaz, ya conozco más o menos, o ya hice una exploración de cuál es mi gama de colores que debo utilizar, qué es el contenido que voy a tener. Por ejemplo, pasa mucho, los contenidos en los medios digitales son inmensos, ¿no? O sea, cree que uno, porque es medio digital, puede meter una cédula de 20 páginas, y pues no, es que justamente eso es no. Tenemos 10 segundos, de nuevo, para poder atraparlos. No vamos a meter una cédula de 10 páginas en un medio digital, porque justamente pasa lo contrario. De nuevo, no podemos explorar todo, o sea, no podemos explorar el medio digital como si fuera un libro, porque para eso entonces están los pop-ups y están los ebooks y demás, ¿no? O sea, hay otras formas alternativas. Creo que cada quien, su propio medio debe explorarse en sí mismo, ¿no? No creer que todos los medios tienen que tener la totalidad de la información, porque no lo es. Entonces, bueno, son algunas alternativas que yo les pongo a la mesa, y pues agradecerles básicamente. Les dejo mi contacto, cualquier cosa que necesiten. Yo estoy en la Dirección de Medios de Comunicación, entonces cualquier duda que tengan, si quieren algún apoyo incluso, que es lo que he hecho también con algunas áreas, que de pronto me dicen, Vania, no puedo hacer esto, pero ayúdame a colaborar en esto. Yo he colaborado con algunos de ustedes como para poder seguir haciendo cosas juntos, o sea, si hay como esa intención, y la verdad es que yo estaría como agradecida, y la verdad es que cualquier cosa que necesiten, ahí estamos, y si puedo apoyarles con algo, la verdad es que estaría encantada.